Los Rolling Stones han sacudido el mundo durante décadas, pero la trágica muerte de su miembro fundador, Brian Jones, sigue siendo un misterio inquietante. Es el único miembro de la banda que está muerto. Encontrado sin vida en su piscina en 1969, la muerte de Jones fue declarada un accidente, pero los rumores de juego sucio nunca se han desvanecido. Cada año salen a la luz nuevas teorías, confesiones y secretos sobre su muerte, pero siempre resultan ser falsos. Este año, sin embargo, las pruebas de juego sucio son innegables, así que te dejaré decidir por ti mismo. ¿Fue la muerte de Brian Jones un accidente, o hay una verdad más oscura que alguien está ocultando al público? Teorías de asesinato. Brian Jones, el legendario guitarrista y miembro fundador de The Rolling Stones, fue encontrado muerto en su piscina el 3 de julio de 1969. Oficialmente se dictaminó como muerte por desgracia. Las circunstancias que rodearon su fallecimiento han alimentado años de especulaciones y teorías conspirativas. Cada año surgen nuevos individuos que sostienen que el ahogamiento de Brian Jones fue sospechoso y piden que se anule el veredicto oficial. La última en sumarse a este coro es su hija, Barbara Marion, que cree que su padre fue asesinado. Las teorías que rodean la muerte de Brian Jones son variadas e infinitamente fascinantes, desde las más creíbles hasta las más ridículas. A pesar del veredicto oficial, persisten las dudas, y periódicamente se suman al debate nuevas voces que sugieren que el ahogamiento de Jones no fue accidental. Una de las teorías más convincentes gira en torno a un constructor llamado Frank Thorogood, a quien Jones había contratado para trabajar en su casa. Thorogood, junto con su novia Janet Lawson, se alojaba en la casa de la estrella del rock cuando se produjo el trágico incidente. Como muchas otras personas atraídas por los ricos y famosos, empezaron a verse como amigos, disfrutando de las ventajas de la vida de celebridad. Al parecer, el día de la muerte de Jones, se produjo una discusión entre este y Thorogood por el dinero que el constructor creía que le debía. Al parecer, el altercado derivó en un enfrentamiento físico en la piscina, durante el cual Thorogood mantuvo a Jones bajo el agua durante demasiado tiempo. A pesar de la falta de pruebas físicas que indiquen un forcejeo, los defensores de esta teoría la descartan como resultado de un trabajo policial chapucero. Su caso cobró fuerza cuando otro individuo de la época, Tom Kaylock, afirmó que Thorogood se confesó ante él en su lecho de muerte, admitiendo el asesinato. Según Kaylock, Thorogood dijo: «Fui yo quien mató a Brian. Al final me volví loco». Teniendo en cuenta estos detalles, es plausible que se diera esta versión de los hechos. Otra persona implicada en la teoría del asesinato es Tom Kaylock, el arreglador. Kaylock es un personaje fascinante. Ex paracaidista veterano de Arnhem, hizo un cameo en Play with Fire y fue chofer de Bob Dylan durante su gira por el Reino Unido en 1966. En 1969 ya era arreglista general del grupo de rock y fue llamado a escena la noche de la muerte de Jones para gestionar la situación. Sin embargo, su afición a las travesuras y a llamar la atención suscitó dudas sobre su credibilidad en relación con la supuesta confesión de Thorogood en su lecho de muerte. No obstante, muchos creen que Kaylock pudo estar implicado en la muerte de Jones. El escritor musical Geoffrey Giliano, que pasó años estudiando la conspiración, sugirió que Kaylock orquestó a un grupo de personas para que mantuvieran a Jones bajo el agua mientras él dirigía las operaciones desde el borde de la piscina. La supuesta implicación de Kaylock ha llevado a algunos a sospechar de la participación de los propios Rolling Stones. Añadiendo leña a esta especulación, los teóricos de la conspiración apuntan a declaraciones realizadas por individuos como Anna Wallin. Wallin, que era la novia de 22 años de Jones en el momento de su muerte, creía que Thorogood mató a Jones, pero también ha insinuado que los directivos de los Rolling Stones saben realmente lo que pasó. Esto nos lleva a los propios Rolling Stones. Según esta teoría particularmente exagerada, Tom Kaylock habría recibido instrucciones de uno o varios miembros de la banda para matar al guitarrista. Sin embargo, esta teoría entra de lleno en el terreno de la fantasía. Se han sugerido varios supuestos motivos para acabar con Brian. En primer lugar, que Brian Jones había inventado el nombre The Rolling Stones y quería recuperarlo. Sin embargo, Jones ya había cedido los derechos del nombre. En segundo lugar, se rumoreaba que Keith Richards había amenazado a Jones con un cuchillo ese mismo día y había ordenado a Kaylock que resolviera la discusión. Este rumor persiste, a pesar de que ni Richards ni Jones se habían visto desde hacía tiempo. Además, algunos creen que Jones había grabado una obra maestra tan excepcional que los Stones se sintieron amenazados por ella. Sin embargo, las sesiones que Jones realizó en esa época fueron caóticas y no produjeron música alguna. Estas teorías, aunque intrigantes, carecen de pruebas sustanciales. Contribuyen a la mística que rodea la muerte de Jones, asegurando que siga siendo objeto de fascinación y especulación.
Otro aspecto que levantó sospechas fue la creciente oscuridad de los Rolling Stones durante esa época. Su álbum Their Satanic Majesty's Request llevó a algunos a especular con que ocurría algo oculto. Cosas como Jones fue asesinado como sacrificio ritual. De todas las sospechas sobre la muerte de Brian Jones, esta es la que suena más extraña. Surgió una teoría completamente diferente que vinculaba la muerte de Brian Jones con la familia real. Según esta teoría, Jones fue asesinado porque supuestamente mantenía una relación secreta con la princesa Margarita, que había visitado Cochford Farm. Esta teoría volvió a cobrar fuerza cuando la princesa Diana fue supuestamente asesinada por su aventura con Dodi Fayed, un playboy considerado indeseable por la familia real. Sin embargo, esto ocurrió en 1969. Quizá nos sorprenda que la muerte de Jones siga atrayendo tanta oscuridad. Los fans no están dispuestos a aceptarla como la simple muerte de un joven guapo que sucumbió a las drogas, el alcohol y una probable depresión clínica en una época en la que apenas se reconocían los problemas de salud mental. Los años 60 fueron una época de individualismo y autoexpresión, una rebelión contra el conformismo de la posguerra. La creencia en la conspiración puede considerarse una forma de narcisismo que permite a los individuos creerse especiales por discernir patrones que otros son demasiado convencionales para ver. Para muchos, la muerte de Jones simbolizó el oscuro giro que tomaron los sueños hippies de la década. Marcó el principio del fin del idealismo de los 60, un tema explorado en Play with Fire. La muerte de Jones fue solo el principio. Ese mismo año, California se horrorizó con los asesinatos de Sharon Tate y otros miembros de la familia Manson. Unos meses más tarde, el apuñalamiento mortal de un aficionado afroamericano a la música en un concierto de los Rolling Stones en Altamont oscureció aún más el año. Para los obsesionados con encontrar un significado donde quizá no lo haya, la muerte de Jones fue perfecta. Su inclusión en el llamado Club de los 27, al que siguieron Jimi Hendrix, Janis Joplin y más tarde Kurt Cobain, Amy Winehouse y otros, añade un oscuro elemento numerológico a la historia. A pesar de que la policía reitera año tras año que el veredicto de muerte por desgracia sigue en pie y que el caso está cerrado, para muchos, eso nunca será suficiente. Mientras siguen circulando teorías conspirativas, la verdad sobre lo que ocurrió aquella fatídica noche sigue siendo elusiva, lo que garantiza que el caso siga abierto e infinitamente fascinante hasta el día de hoy. El misterio que rodea la muerte de Brian Jones sigue cautivando la imaginación del público, asegurando que las especulaciones sobre lo que realmente le ocurrió sigan vivas y coleando. Fricción en la banda. En los meses que precedieron a su muerte en 1969, Brian Jones, antaño el miembro de los Rolling Stones de aspecto más angelical y musicalmente más dotado, se había vuelto casi irreconocible. Su melena rubia, antaño impoluta, estaba desaliñada y sus facciones estaban hinchadas debido a sus adicciones. A menudo llegaba al estudio, donde la banda estaba grabando su séptimo álbum, Beggar's Banquet, demasiado drogado y somnoliento para tocar la guitarra. A veces, ni siquiera aparecía, lo que marcaba una clara diferencia con su antiguo yo. En junio de 1969, las tendencias autodestructivas de Brian Jones, combinadas con sus cambios de humor y su comportamiento impredecible, se habían vuelto intolerables para sus compañeros de banda. Lo que empeoró aún más las cosas fueron los problemas legales de Brian. Brian Jones se enfrentó a problemas legales en 2 ocasiones por posesión de drogas. Su primera detención se produjo en 1967, cuando la policía encontró marihuana, cocaína y metanfetamina en su poder. A pesar de este descubrimiento, Jones negó haber consumido drogas más fuertes que la marihuana. Su segunda detención se produjo en mayo de 1968 por posesión de cannabis. Jones afirmó que el cannabis se lo había dejado un inquilino anterior del piso en el que vivía. Esta segunda detención fue especialmente arriesgada para Jones, pues ya estaba en libertad condicional y se enfrentaba a la posibilidad de una larga condena de cárcel si era declarado culpable. Afortunadamente para Jones, aunque el jurado le condenó, el juez que presidía el tribunal se mostró indulgente. En lugar de condenarlo a la cárcel, el juez le impuso una multa y le advirtió severamente: «Por el amor de Dios, no vuelvas a meterte en líos o será realmente grave». Las fricciones en la banda empeoraron cuando Brian Jones perdió a su novia, Anita Pallenberg, con su compañero de banda, Keith Richards. Cuando Anita Pallenberg hizo el primer movimiento sobre Keith Richards, ella ya estaba involucrada románticamente con su compañero de banda, Brian Jones. Sin embargo, la mujer a la que a menudo se hace referencia como la sexta Rolling Stone, que hacía que los rockeros parecieran adolescentes torpes, dejó una huella indeleble en la banda. Pallenberg
Era una modelo veinteañera cuando asistió a su primer concierto de los Rolling Stones en 1965 con una amiga en Múnich, según informa el New York Times. Consiguió entrar entre bastidores y ofreció a Jones un poco de marihuana y hachís antes de que se dirigieran a su habitación de hotel. Rápidamente se convirtieron en pareja y Pallenberg aumentó considerablemente la confianza de Jones. En aquel momento, Jones estaba perdiendo su equilibrio dentro de la dinámica de poder de la banda, y tener a su lado a una mujer como Anita lo cambió todo. Era guapa, pero lo más importante era que tenía una presencia poderosa y un carisma innegable. Mientras tanto, Keith Richards admiraba a Pallenberg desde una distancia que consideraba segura. Confesó que la quería para él y estaba decidido a conseguirlo. Sin embargo, la relación entre Jones y Pallenberg fue tumultuosa. Richards recordaba haber oído los golpes de sus peleas nocturnas y haber visto a Jones con los ojos morados y magulladuras. Pallenberg no era fácil de dominar, y cada altercado dejaba a Jones vendado y magullado. La relación de Pallenberg con Richards comenzó después de que él la rescatara de una paliza de Jones en Marruecos en 1967. Este incidente marcó el comienzo de una relación profunda e intensa entre Pallenberg y Richards, que duraría hasta la década de 1970. Durante este periodo, Pallenberg y Richards fueron inseparables, solidificando su vínculo y distanciando aún más a Jones. El romance entre Pallenberg y Richards fue quizá el golpe más duro que Jones tuvo que soportar antes de separarse definitivamente de los Rolling Stones. Para Jones, fue una profunda traición personal y contribuyó significativamente a su eventual salida de la banda. Pallenberg y Richards estuvieron juntos durante 12 años, compartiendo una relación apasionada y tumultuosa. Aunque nunca se casaron, la pareja tuvo 3 hijos. Anita Pallenberg influyó mucho en los Rolling Stones. Fue una figura central en la historia de la banda y dejó un legado duradero en su música y su vida personal. La hostilidad creció entre Brian Jones, Mick Jagger y Keith Richards, distanciando aún más a Jones del grupo. Aunque Jones solía destacar por su comportamiento amistoso y extrovertido, sus compañeros de banda Bill Wyman, Keith Richards y Charlie Watts han comentado su carácter impredecible y difícil. La actitud de Jones podía cambiar con frecuencia. En un momento se mostraba cariñoso y generoso, y al siguiente parecía empeñado en agraviar a los que le rodeaban. Bill Wyman, en su libro Stone Alone, observó que la personalidad de Brian tenía al menos 2 caras. Una era introvertida, tímida, sensible y profunda. El otro era un pavo real engreído, gregario, artístico, que necesitaba desesperadamente la seguridad de sus compañeros. Wyman añadió que Jones llevaba todas las amistades al límite y mucho más allá, subrayando la tensión que ejercía en sus relaciones dentro de la banda. Junto con el dolor de perder a su novia a manos de un compañero de banda, los problemas legales de Jones, junto con su distanciamiento de sus compañeros de banda, el abuso de sustancias y su comportamiento errático, afectaron gravemente a su participación con los Rolling Stones. Su asistencia a los ensayos y sesiones de grabación era cada vez más esporádica. Según Gary Herman, autor de Rock and Roll Babylon, Jones era literalmente incapaz de hacer música. Cuando intentaba tocar la armónica, le sangraba la boca. El 8 de junio de 1969, Mick Jagger, Keith Richards y Charlie Watts visitaron a Jones para darle la devastadora noticia de que los Rolling Stones continuarían sin él. Esto marcó el final de sus principales contribuciones al trabajo de la banda. Al día siguiente, Jones emitió un comunicado en el que decía: «Ya no estoy de acuerdo con los demás sobre los discos que estamos grabando», dando la impresión de que había abandonado la banda voluntariamente. Sin embargo, la realidad era que le habían echado. Jones fue sustituido inmediatamente por el guitarrista Mick Taylor, que permaneció con los Rolling Stones hasta 1974. La incapacidad de Jones para unirse a la gira y su comportamiento errático subrayaron la creciente división entre él y el resto de la banda. Su marcha marcó un importante punto de inflexión para los Rolling Stones, que siguieron adelante sin el hombre que había sido decisivo en su formación y su éxito inicial. Abandonado por sus compañeros, Jones se encontró de repente solo y a la deriva. Según el escritor musical David Dalton, tal y como se describe en la película de Broomfield, Jones estaba ahora excluido de su propia banda. Solo 3 semanas y media después, estaba muerto. Su cuerpo fue descubierto inmóvil en el fondo de la piscina de su casa. Adiós a los Rolling Stones. Brian Jones fue uno de los pilares del éxito inicial de los Rolling Stones, cautivando al público con su llamativa melena rubia y su atractivo físico, así como con su asombrosa habilidad para dominar cualquier instrumento en cuestión de minutos. Sus contribuciones musicales fueron diversas y profundas. Jones, aunque a menudo sin acreditar, coescribió y tocó las flautas dulces en Ruby Tuesday,
el sitar y la tambura en Paint It Black, el dulcimer en I Am Waiting y Lady Jane, el riff principal de la guitarra en Get Off My Cloud, el clavicordio en Yesterday's Papers, la trompeta y el trombón en Something Happened to Me Yesterday, la marimba en Under My Thumb y el autoharpa en You Got the Silver. Su talento como músico fue muy eficaz para dar forma al estilo único de los Rolling Stones durante sus primeros años. Sin embargo, la influencia de Jones empezó a decaer cuando Mick Jagger y Keith Richards formaron su prolífica sociedad de compositores en 1965, alejando a la banda de la dirección basada en el blues de Jones. En 1966, la inestabilidad mental de Jones y su creciente drogadicción se convirtieron en un importante lastre para el grupo. Sus problemas de abuso de sustancias le llevaron a ausentarse con frecuencia de las giras y las sesiones de grabación, e incluso cuando asistía, a menudo era incapaz de funcionar eficazmente dentro de la banda. Bill Wyman, bajista de los Stones, reflexionó sobre el declive de Jones en su autobiografía de 1991, Stone Alone, afirmando: durante 2 años, no solo se había vuelto físicamente vulnerable y maltratado por sus arrestos por drogas, sino que dentro de los Stones estaba triste, aislado y obviamente infeliz. De este sentimiento se hizo eco Mick Jagger, que habló del trágico deterioro de Jones en los últimos años de su vida. Tanto Mick como Richards tomaban drogas, pero Brian tomaba demasiadas drogas del tipo equivocado y ni siquiera podía funcionar como músico. Ya no parecía estar tan interesado en contribuir a los Rolling Stones. Nadie sabía si iba a presentarse a los ensayos, ni en qué estado iba a estar, ni siquiera qué iba a ser capaz de hacer en ese estado. En momentos así, era difícil asignarle ningún papel. El comportamiento errático y la falta de fiabilidad de Jones se acentuaron a medida que empeoraban sus adicciones. Su imprevisible presencia creó una atmósfera volátil en el seno de la banda, lo que dificultó su cohesión y, en última instancia, provocó su despido. Brian Jones llegó a un acuerdo con los Rolling Stones por el que se le pagaba una suma global de casi $200,000 y un salario anual de $40,000 mientras la banda siguiera unida. También se le permitió emitir un comunicado en el que afirmaba que había abandonado voluntariamente la banda. Tras su marcha, Jones intentó formar un supergrupo con John Lennon, que había mantenido una amistad con él a pesar de su despido de los Stones. Jones fue miembro de los Rolling Stones durante 7 años, y su importancia para el éxito inicial de la banda no puede exagerarse. Fue un auténtico innovador, y a pesar de su agitada vida, su influencia en la música merece reconocimiento. Brian Jones fue uno de los primeros músicos británicos en tocar la guitarra slide, y su pasión por el blues fue fundamental para el sonido de los Stones durante sus años de formación. Su musicalidad, sobre todo en los primeros tiempos de la banda, fue crucial para el éxito de sus singles, que catapultaron a los Stones a las listas de éxitos pop. Además, su sentido de la moda y su peinado se convirtieron en iconos que inspiraron a bandas de ambos lados del Atlántico. Aunque el talento musical de Jones no se extendía a la composición, sus contribuciones pueden escucharse en numerosas grabaciones de los Stones. Su trabajo con la guitarra slide es evidente en temas como I'm a King Bee, Little Red Rooster y No Expectations, The Beggar's Banquet. Tocó el sitar en Street Fighting Man, el órgano en Let's Spend the Night Together, la marimba en Under My Thumb y Out of Time, y el saxofón y el oboe en Dandelion. El talento natural de Jones y su habilidad como multiinstrumentista le granjearon la reverencia del mundo de la música, y algunos le consideraron un genio. A pesar de sus problemas personales, que le llevaron a aislarse de la banda, sus contribuciones contribuyeron a dar forma al estilo de los Rolling Stones y dejaron una huella imborrable en la historia del rock. Su temprana adopción de la guitarra slide y su profundo amor por el blues fueron fundamentales para la identidad de la banda, convirtiéndole en una figura esencial en su ascenso a la fama. Entre bastidores, Brian Jones se enfrentó a importantes problemas a pesar de su carisma. Su encanto le permitía intimidar a los demás y hacer que cumplieran sus órdenes. La banda contaba con algunos parásitos, uno de los cuales tenía más dinero que el resto. Jones le hacía caminar detrás de la banda cuando se dirigían a diversos establecimientos. Después de sacarle dinero, Jones le obligaba a esperar fuera mientras el resto de la banda entraba a comer o beber. La situación empeoró cuando los demás miembros de la banda descubrieron que Jones recibía 5 libras más que ellos. Keith Richards recordó esta revelación como el principio del fin para Brian. Varios factores aceleraron la eventual salida de Jones del grupo. Aunque su destreza multiinstrumental era su mayor activo, también eclipsó su capacidad para escribir canciones originales. Jones prosperó durante los primeros días de los Stones tocando en clubes de jazz y blues. Era el tipo al que acudir para escuchar a un inglés tocar viejos licks de guitarra slide blues, dominando los estilos de artistas como Muddy Waters, Elmore James y Robert Johnson. Sin embargo,
la llegada del manager Andrew Luke Oldham marcó un punto de inflexión. Oldham, que había trabajado anteriormente como publicista de The Beatles bajo la dirección de Brian Epstein, tenía una visión clara para transformar a los Stones en un grupo más orientado al pop. Su objetivo era convertir a los Stones en los chicos malos de los Fab Four. Este cambio significaba que el grupo tenía que empezar a componer sus propias canciones. En consecuencia, la dinámica de poder dentro de la banda pasó de Jones a Mick Jagger y Keith Richards. Estos dos últimos formaron una asociación suprema de compositores que más tarde se conocería como los Glimmer Twins. Esta transición enfureció a Jones. Le costaba seguir el ritmo de la evolución de los Rolling Stones y se quedaba anclado en el pasado. El cambio de la banda hacia composiciones originales y un sonido orientado al pop dejó a Jones sintiéndose marginado. A pesar de su talento, cada vez le resultaba más difícil contribuir de forma significativa a la nueva dirección de la banda. La incapacidad de Jones para adaptarse a la dinámica cambiante de la banda, combinada con sus problemas personales y la pérdida de su papel de autoridad, provocaron su alienación. Su papel en los Stones disminuyó a medida que las composiciones de Jagger y Richards se convertían en el centro de atención. El 8 de junio de 1969, Mick Jagger, Keith Richards y el batería Charlie Watts tomaron la difícil decisión de despedir a Brian Jones de los Rolling Stones. Citaron sus continuos problemas legales, que probablemente le impedirían obtener un visado de trabajo para su próxima gira por EEUU, como la razón principal de su despido. Así pues, la etapa de Brian Jones con los Rolling Stones llegó a su fin. Pero eso no fue lo único que terminaría, ya que en las semanas siguientes también lo haría su vida. Y durante años, ha habido numerosas teorías conspirativas sobre la noche en que Jones murió, con varias sugiriendo juego sucio. Muerte. Alrededor de la medianoche de la noche del 2 al 3 de julio de 1969, Brian Jones fue encontrado sin vida en el fondo de su piscina en Cochford Farm. Su novia sueca, Anna Wallin, creyó que seguía vivo cuando lo sacaron del agua, insistiendo en que sentía un débil pulso. Sin embargo, cuando llegaron los profesionales médicos, ya era demasiado tarde. Jones fue declarado muerto al llegar al hospital a la edad de 27 años. El informe del forense concluyó que se había ahogado, describiéndolo posteriormente como muerte por desgracia. El informe también señalaba un aumento significativo del tamaño del hígado y el corazón, atribuido al abuso de drogas y alcohol en el pasado. A pesar de este dictamen oficial, las circunstancias que condujeron a la muerte de Jones y las investigaciones posteriores han puesto un gran signo de interrogación sobre el veredicto de muerte por desventura. La muerte de Jones en la granja Cochford añadió una capa de tragedia a un lugar ya de por sí cargado de historia. La granja, del siglo XVI, fue en su día propiedad de A. Milne, el entrañable autor que creó Winnie the Pooh. Los alrededores inspiraron las historias de Milne, con lugares reales como Galleon's Lap, Poohsticks Bridge y Pooh Corner, tomados del bosque cercano de 100 acres. Estos mismos bosques, probablemente testigos silenciosos de los acontecimientos de la noche, han alimentado la especulación sobre lo que realmente sucedió. Brian Jones había comprado Cochford Farm en noviembre de 1968, buscando refugio del implacable acoso de Norman Pilcher, sargento de policía de Scotland Yard. Pilcher, conocido por perseguir a estrellas del pop y líderes de la contracultura de los 60, había detenido anteriormente a Mick Jagger, Keith Richards, John Lennon y al propio Jones, a menudo por cargos cuestionables relacionados con la marihuana. Tras pasar un par de veces por los tribunales, Brian Jones buscó consuelo en su granja de East Sussex, Cochford Farm. A pesar de haber abandonado las drogas más duras, su salud y su fiabilidad siguieron deteriorándose debido al consumo excesivo de alcohol y al abuso de pastillas recetadas. Jones imaginó Cochford Farm como su hogar permanente. Para realizar mejoras, contrató a Tom Keelock, un cuidador de los Rolling Stones relacionado con los bajos fondos, para que contratara a una empresa de construcción. Keelock eligió a Frank Thorogood, un conocido suyo. Por desgracia, Thorogood y su equipo se aprovecharon de la fama de Jones. Se instalaron en la propiedad, festejaron en exceso y se aprovecharon de Jones. Rara vez trabajaban, sino que disfrutaban de la piscina y otros servicios. La situación llegó a un punto crítico cuando Jones decidió desalojar a Thorogood y su equipo, reteniendo el pago por su trabajo hasta que se marcharan. Poco después de este enfrentamiento, el 3 de julio de 1969, Brian Jones fue encontrado muerto. La ambulancia llegó a Cochford Farm poco después de medianoche. A partir de este momento, tenemos el informe del forense, las declaraciones de los testigos, o la falta de ellas, y las descripciones del incidente en los medios de comunicación. El informe del forense inicialmente enumeró la causa de la muerte como ahogamiento, más tarde revisado a muerte por desgracia.
En él se señalaba la presencia de agua dulce en los pulmones de Jones y se detectaban tanto estimulantes como sedantes en su organismo, además de 3 pintas de cerveza. Para alguien como Jones, conocido por su alta tolerancia al alcohol y su gran capacidad natatoria, el ahogamiento accidental parecía improbable. El agua fresca en sus pulmones añadía otra capa de misterio. Según la Weekly, la granja Cochford tenía un abrevadero de agua fresca cerca del jardín. Algunos amigos de Jones especularon con la posibilidad de que se hubiera ahogado allí, en lugar de en la piscina. El documental Rolling Stone, The Life and Death of Brian Jones, arroja más luz sobre estas sospechas. En él se afirma que los biólogos que revisaron los registros de la muerte de Jones concluyeron que la tensión inmediata en sus tejidos y corazón sugería que sabía que estaba siendo asesinado. Esta revelación concuerda con la teoría de que hubo juego sucio en su muerte. En segundo lugar, es difícil precisar el número exacto de personas presentes en el lugar de la muerte de Brian Jones. La mayoría de los informes sugieren que solo había otras 3 personas: Anna Wallin, novia de Jones, Janet Lawson y Frank Thorogood. Sin embargo, versiones no oficiales también sitúan en el lugar a miembros del equipo de construcción, a Tom Keelock y a la exnovia de Jones, Suki Poitier. Esta discrepancia aumenta el misterio en torno a la noche en que murió Jones. Por último, la policía y la sociedad parecían decididas a utilizar a Jones como ejemplo del estilo de vida de la contracultura. Se le presentaba como un trágico ejemplo de lo que ocurría cuando uno se desviaba de las normas convencionales y se entregaba a las drogas y al consumo excesivo de alcohol. Si se podía culpar a las drogas o al alcohol en aquel momento, sin duda se hizo. La investigación sobre la muerte de Brian Jones se ha reabierto y cerrado 3 veces. Primero en 1984, luego en 1994 y más recientemente, en 2009. A lo largo de los años surgieron nuevas pruebas, como la conexión entre Frank Thorogood y la paliza casi mortal que recibió su amante, que podría haber intentado hablar con la policía de Sussex, según Lay Weekly. Esta información, junto con otros testimonios, sugería juego sucio. La novia de Brian en aquel momento, Anna, recibió instrucciones de regresar a su Suecia natal por parte de la dirección de los Rolling Stones inmediatamente después de la muerte de Jones, pero siguió manifestando sus sospechas. «No sé si Frank quería matar a Brian», dijo. «Tal vez fue una broma en la piscina que salió mal, pero siempre supe que no murió de muerte natural. Sigo estando segura de ello». Su insistencia en este punto ha mantenido vivo el debate. El manipulador, Tom Keelock, admitió más tarde que efectivamente estuvo en Cochford Farm aquella noche. Según él, un alto cargo de Scotland Yard le informó de que se había ordenado encubrir la muerte de Jones, porque la policía local cometió numerosos errores durante la investigación inicial. Keelock declaró que la policía quería presentar cargos por homicidio involuntario, pero se le dijo que los retirara. Afirmó que Frank Thorogood, la única persona que estaba en la piscina con Jones, podría haber sido acusado, pero las autoridades superiores decidieron no hacerlo. Keelock afirmó que esas órdenes procedían de las más altas instancias y que, como consecuencia, la investigación no siguió adelante. Tom Keelock reveló que Frank Thorogood habría confesado haber matado a Brian Jones en su lecho de muerte en noviembre de 1993, diciendo: «Fui yo quien mató a Brian. Al final, me volví loco». Sin embargo, informes contradictorios sugieren que Keelock negó la historia de la confesión en otras ocasiones. Keelock también fue acusado de quemar papeles importantes en Cochford Farm y acabó quedándose con muchas de las posesiones de Jones, incluido su Rolls Royce. En la actualidad, todos los principales implicados en el caso han fallecido y nadie de los que estuvieron allí puede responder a más preguntas. Tom Keelock murió el 2 de julio de 2009, exactamente 40 años después de la muerte de Brian Jones. Este hecho arroja una sombra más de misterio sobre los acontecimientos de aquella noche. Debido a la muerte de estas personas clave, algunas preguntas persistentes en torno a la muerte de Brian Jones siguen sin respuesta. Por ejemplo, ¿cómo se lesionó Frank Thorogood, la muñeca tan gravemente el 2 de julio, que necesitó atención médica? ¿Por qué Tom Keelock nunca fue interrogado formalmente por la policía sobre los acontecimientos que precedieron y siguieron a la muerte de Jones? La necesidad de Jones de escapar del implacable acoso del sargento Norman Pilcher en Londres influyó significativamente en su decisión de trasladarse a East Sussex. Pilcher, famoso por perseguir a estrellas del pop y a líderes de la contracultura de los 60, fue una presencia significativa en la vida de Jones. Irónicamente, el propio Pilcher se enfrentó a consecuencias legales. En 1972 fue declarado culpable de conspiración para desviar el curso de la justicia y condenado a 4 años de prisión. A pesar de mantener su inocencia hasta su muerte a los 84 años,
Pilcher afirmó que los corruptos eran los altos mandos de su brigada, según informa Vice. Curiosamente, las opiniones de Pilcher sobre las leyes antidroga evolucionaron con el tiempo. Más tarde abogó por la legalización y regulación de todas las drogas, un marcado contraste con su postura durante la década de 1960. Reflexionando sobre su actuación en aquella época, Pilcher declaró: «No nos importaba que los músicos pop fumaran cannabis, queríamos perseguir a los traficantes que vendían la droga. Pero vino gente del Ministerio del Interior y nos dijo: estas estrellas famosas que se drogan están dando un mal ejemplo a los niños y queremos que vayáis a por ellos. Así que las órdenes son las órdenes, y eso es lo que hicimos». Esta mezcla de confesiones y desmentidos hace que la muerte de Brian Jones sea aún más misteriosa. Las preguntas sin respuesta han creado un misterio duradero que sigue fascinando y desconcertando a los fans hasta el día de hoy. Si te ha gustado ver este vídeo, no dejes de visitar nuestros otros vídeos similares y sorprendentes en la pantalla. Gracias por verlo y hasta la próxima.